Bien, estamos ya listos, preparados, hermanos, para un servicio más. Aquí desde su iglesia cristiana Efesios 4:23, acá en Cartago, Costa Rica, saludando a todas las personas que sabemos que nos acompañan a través de nuestro canal de YouTube. Hoy es domingo 12 de noviembre de este 2023, ya se partió el mes, increíblemente, ¿no? O sea, asombrosamente. Pero bueno, ya estamos aquí, todo tiene un tiempo y vamos a entrar en el tiempo de la predicación de la palabra, ¿no? Que es lo más importante y es la razón por la que estamos aquí, ¿no? Lo demás son añadiduras que nos gustan, nos fortalecen, nos ayudan a, como miembros de iglesia, obviamente a fortalecer lazos, pero lo más importante es la palabra, ¿no? Lo que debería unirnos es el mismo espíritu. ¿Cuál es? Ese sentir de querer escuchar la voz del Señor a través de la Escritura, ¿no? Amén, hermanos. Bien, voy a invitarlos a que vayamos al libro de Romanos. Busque Romanos 12. Vamos a leer dos versículos muy conocidos, pero hoy lo vamos a ver desde otro punto de vista. Bueno, no desde otro punto de vista, sino a enfocarnos en otro tema. Romanos 12:1, usted también ahí en el video, busque una Biblia, prepárese. Ustedes me avisan, hermano, ¿estamos? Bien, dice la palabra en Romanos 12:1. ¿Qué dice el título? Deberes cristianos, ¿no? Dice la palabra, hermanos, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que nos la dejaste como un regalo precioso, Señor, no solamente para que nosotros podamos conocer cada uno de tus pensamientos, Señor, sino que para que nosotros podamos hacerlos nuestros, y no solamente hacerlos nuestros, sino formados en ti, Señor, para toda buena obra, Señor. Así es que te damos gracias por ella, Señor. Nos disponemos a escucharla con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Señor. Y pedimos una bendición especial, Señor, para todo aquel lugar donde a esta hora se predica tu palabra, Señor, donde hay gente que está siendo formada en la sana doctrina, en la doctrina tuya, en la doctrina de Jesucristo, Señor. Así es que te damos gracias por todo eso, Señor. En el nombre precioso de tu Hijo amado, de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, pueden tomar asiento, hermanos. Bien, acabamos de leer, hermano, unos dos versículos muy conocidos, sobre todo porque son dos versículos que están muy relacionados al nombre de nuestra iglesia. Efesios 4:23 dice, renueva el espíritu de tu mente. Romanos 12:2 dice que hay que renovar el entendimiento, ¿no? Están muy ligados, ¿no? Pero hoy queríamos irnos por otro lado. De todas formas es algo que no podemos obviar. La renovación del entendimiento, la renovación de la mente es algo que está ahí y que siempre va a estar en la vida del cristiano. ¿Estamos claros, no? Pero quería irnos, esta prédica se llama La voluntad de Dios. Y dice lo que leímos, que la voluntad de Dios es buena, y no solamente es buena, es agradable, y no solamente es buena y agradable, sino que es perfecta, ¿no? Entonces, en torno a esto de la voluntad de Dios hay tanta información, tantos temas. De hecho, salen tantos dichos. Ustedes saben que en el mundo secular nosotros conocemos muchos dichos, ¿no? Muchas palabras que se vuelven como estandartes, como gritos de guerra, cosas de esas, ¿no? Por ejemplo, lo de bendecido, prosperado y en victoria, que todo el mundo lo dice, que no es bíblico, que la gente ni sabe qué es, porque hay gente que no sabe qué es ser bendecido, la gente que no sabe qué es ser prosperado, y mucho menos la gente que no sabe qué es una victoria porque nunca pelea una batalla. Pero lo dicen, amén, ¿no? Entonces, en línea de esto, hay una expresión que usa mucho la gente, tanto cristianos como no cristianos, ¿no? ¿Se hizo qué? ¿Ah? En línea al tema que estamos hablando, la gente dice, bueno, eso pasó porque se hizo. ¿Qué se hizo? ¿Cómo se llama esta prédica? La voluntad de Dios, no me desconecten. Recuerden, estamos hablando de la voluntad de Dios. Entonces la gente dice, sí, eso pasó porque se hizo. Otra vez, la voluntad de Dios. Se hizo la voluntad de Dios, ¿cierto que sí? Dios así
lo quiso. Dios sabe cómo hace las cosas. ¿No han escuchado eso ustedes? ¿O soy yo el único que he escuchado eso? A veces cuando hay elecciones y escogen a un candidato no muy querido por la gente, dice, Dios sabe cómo hace sus cosas. Digo, ¿acaso Dios vino a votar o qué? ¿O es que Dios era el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones o qué? El que eligió fue la gente es la que vota, la gente es la que elige. Pero la gente, a veces cuando las cosas no salen como a uno le gustan, Dios lo quiso así, ¿no? Así lo quiso Dios. Entonces, esa es una expresión o expresiones muy conocidas y muy repetidas por la gente, pero la gente no tiene ni idea de cuál es la voluntad de Dios. Se hizo la voluntad de Dios. Entonces, eso de que se hizo la voluntad de Dios, uno lo puede ver desde dos puntos de vista. Acuérdense que en las cosas de Dios siempre hay dos caminos, siempre, ¿no? O sea, Dios desde un principio dijo, pongo delante de ti, ¿qué? La vida, la muerte, el bien y el mal, la mentira, la verdad, el amor, el odio, la derecha, la izquierda, siempre hay dos. Entonces aquí usted puede ver esto de la voluntad de Dios en dos líneas, en dos vertientes. Desde un punto de vista que a uno le genere satisfacción sabiendo que se hizo lo que Dios quería. Amén. Por ese lado. Pero por otro lado, usted también lo puede ver desde un punto de vista de resignación. De que se hizo, entre comillas, lo que Dios quería, pero que no era lo que yo esperaba. Entonces la gente dice, bueno, está bien. Dios así lo quiso. Por eso es que hay gente a la que se le ha muerto un familiar hace ya 1 año, 2, 3 años, y hoy en día sigue llevando el luto. ¿Por qué? Porque no era algo que yo quería, pero se hizo la voluntad de Dios. Entonces es más resignación que satisfacción, porque si fuera satisfacción y usted supiera que realmente es lo que Dios considera que es lo bueno, agradable y perfecto, usted no estaría llevando ese luto por tanto tiempo. Obviamente usted dirá, pastor, y entonces no se vale uno recordar con nostalgia, sí, pero eso es una cosa y otra cosa es llevar un luto ya y la gente no supera el golpe, no supera el dolor y dejan de vivir su vida por vivir la vida de un recuerdo. Amén, hermanos, estamos claros en eso, ¿no? Entonces, dos líneas, o la satisfacción de saber que realmente eso es lo que Dios quiere, que es bueno, agradable y perfecto, o la resignación de saber que eso fue lo que Dios impuso, aunque yo no lo quería, pero bueno, Él lo quiso así. ¿Me entiende? Usted decide, siempre es una decisión, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Entonces, es algo que la gente menciona con mucha ligereza, no solamente esto, sino como todo, la oración, la fe, todo, la gente lo hace con mucha ligereza y la Biblia nos dice que no hagamos nada con ligereza, que todo lo hagamos ¿con qué? Con entendimiento, todo. Y este es un tema que no se sale de ahí. Todo hay que hacerlo con entendimiento. Vea, le leo lo que dice Efesios 5:14. Dice, por lo cual, despiértate. Yo espero que todavía no haya alguien ahí dormido. Llevamos, ¿qué? 6 minutos. Por lo cual, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mira pues con diligencia cómo andéis. Es decir, con responsabilidad, con buen juicio, con cordura. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por lo tanto, hermanos, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Entonces, para conocer la voluntad de Dios, hay que ser entendido, hermano. Usted tiene que entender, usted tiene que esforzarse. Porque conocer la voluntad de Dios, usted podrá decir, ay, pastor, pero yo escucho las prédicas y yo escucho la palabra. Sí, está bien. Pero eso no es necesariamente hacer la voluntad de Dios, es mucho más que eso, ¿no? Hay que ser un entendido, ¿no? ¿Está bien, hermano? ¿Estamos claros o no? Entonces, por eso es importante que uno entienda qué es la voluntad. Hay gente que no sabe ni qué es voluntad, ¿no? ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Cómo se nos revela la voluntad de Dios? ¿A quién se le revela la voluntad de Dios? ¿Cómo sé yo si estoy haciendo la voluntad de Dios? Son preguntas que hay que hacerse. Ahora, usted dirá, pastor, ¿eso se las hace todo el mundo? No se las hace. La gente no se hace preguntas. En el cristianismo, si hay algo que abunda en el cristianismo, ¿sabe qué es? Proverbios 1:22. ¿Qué dice? ¿Qué dice el Señor? ¿Hasta cuándo van a dejar qué cosa? La simpleza. Si hay algo que abunda en el pueblo cristiano es la simpleza. Entonces, pues como hay simpleza, no hay preguntas. ¿Por qué? Porque a la gente no le gusta aprender. ¿Entienden, hermanos? ¿Estamos claros o no? Entonces, parte de lo que hay que entender con esto de la voluntad de Dios es que la voluntad de Dios no es algo puntual. La voluntad de Dios es todo un
proceso, es un proceso, hermanos. No es que pasa un evento particular, se hizo la voluntad de Dios. Más adelante te pasa otra cosa, volvió y se hizo la voluntad de Dios. Y después te pasa más adelante, 2 años después otra cosa, se volvió a hacer la voluntad de Dios. No, eso no son cosas puntuales. La voluntad de Dios es un estilo de vida. La voluntad de Dios no es algo que nosotros lo veamos como una imposición, sino como una aspiración. Es algo que nosotros anhelaríamos vivir. Es una meta. Amén, hermano, ¿o no? ¿Ustedes se acuerdan de Pablo cuando Pablo tuvo su encuentro personal con el Señor? Que él, de hecho se lo leo, Hechos 9:6 dice, él temblando, Pablo, Saulo de Tarso en ese entonces, y temeroso le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es decir, le dijo, Señor, dime cuál es tu voluntad, dímela de una vez. ¿Qué le dijo el Señor? Tranquilo, hombre, tranquilo, vete allá. ¿A dónde? Ya le digo, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad, y allá entonces se te va a decir, ¿qué? Lo que tienes que hacer, poco a poco se te va a ir diciendo lo que tienes que hacer. Entonces la voluntad de Dios se le va a ir a uno revelando. Y como la revelación de Dios es progresiva, entonces a medida que usted va avanzando en su relación con Dios, se le va a ir revelando cada vez más que su voluntad. Por eso es que cuando usted entiende eso, usted dice, entonces ahora yo entiendo aquello que dice que el justo por la fe vivirá. Entonces en la medida que yo tenga más fe, más conocimiento, voy a vivir de una manera diferente. Amén, hermano, ¿o no? Entonces el justo por la fe vivirá, ¿no? Entonces, ¿pero qué es la voluntad, hermanos? Entonces hemos oído hablar de voluntad y voluntad y voluntad. ¿Qué es la voluntad? ¿Cuál es la definición, no? Aquí se las tengo. Acuérdense que a mí me gusta buscar palabritas en el diccionario. Dice que la voluntad, vamos a ver que la voluntad tiene varias definiciones. Unas de ellas aplican para nosotros como personas, como seres humanos, y otras de ellas aplican ¿para quién? Para Dios, como ser supremo, ¿no? Ustedes me van a decir cuál aplica para Dios y cuál no. La voluntad es la facultad de decidir y ordenar la propia conducta. Eso es una definición. Tiene que ver con el libre albedrío o la libre determinación. Es la elección de algo sin precepto o impulso externo que a ello obligue. Es esa gana o deseo de hacer algo. ¿Te acuerdas cuando alguien hace algo de mala gana? Uno dice, ¿no le puso qué? Voluntad. ¿Cierto que sí? Pero la voluntad también es esa disposición, es ese precepto o es el mandato de alguien. Que esa es la que aplica ¿a quién? A Dios, ¿no? La voluntad, cuando tiene que ver con nosotros, es esa capacidad que tenemos nosotros de decidir, ¿no? Si nos sujetamos o no a algo, ¿no? La voluntad cuando tiene que ver de parte de Dios, es ese precepto, o esa iniciativa, o como le podemos llamar, de mandato, ¿no? De decir, esto es lo que yo quiero, esa es mi voluntad, ¿no? Eso es como, por ejemplo, cuando una persona deja un testamento. ¿Me acuerdan que hablamos del testamento? En el testamento, ¿qué es lo que la persona que se muere deja expresado qué? Su voluntad, lo que yo quiero. Yo quiero que esto se haga y que esto se ejecute. Aquí en la palabra está plasmada ¿qué? La voluntad de Dios. ¿Estamos claros, hermano, o no? Entonces, vea, ustedes han escuchado eso de, nosotros sabemos que Dios es soberano, ¿cierto? ¿Sí? O sea, eso lo tenemos claro, o sea, eso no está para discutir. Hay una frase que dice que ninguna hoja se cae de un árbol, ¿cierto? Ahora, ¿eso es cierto o no? Sí, nadie va a discutir la soberanía de Dios. Ahora, la pregunta del millón ¿es bíblico? Muéstreme en el versículo. Yo le doy aquí lo que quiera. Es más, le regalo este celular a que me muestre el versículo donde diga eso. Pero no lo dice. Es más, ¿sabe dónde está esa frase? Capítulo 2 de Don Quijote. Eso lo dijo Cervantes Saavedra, o sea, así, tal cual como lo dice la gente que lo repite. Es que ninguna hoja se cae de un árbol sin que Dios lo... Eso no está, no hay un pasaje bíblico que lo diga exactamente así. Sí hay muchísimos pasajes que hacen referencia a la soberanía de Dios, y Dios es omnipotente, Dios, todo, eso lo podemos saber, eso no tiene discusión. Pero esa frase, así como se la acabo de decir, que uno la repite, pero muchísimo. Y se los digo porque yo estoy buscando versículos ligados al tema, que ahorita les voy a dar varios, vamos a mencionar varios versículos. Un versículo así como ese, no lo hay. Ahora, busca allá en el capítulo 2 de Don Quijote, y por allá sí lo menciona Miguel de Cervantes Saavedra. Pero bueno, eso no es tampoco lo importante decir a pastor. Entonces me voy a condenar si digo que soy bíblico. No. Entonces, pero nada más para que lo tengamos ahí. Ahora, ¿qué tiene que ver con la soberanía de Dios? Claro que sí, ¿no? Ahora, lo que sí es claro, hermano, es que Dios nos ha creado a todos con un propósito, amén.
Y todos conocemos la historia del Edén y el plan de Dios. La desobediencia del hombre trajo consigo la separación. Entonces fue necesario que Dios estableciera un plan de restauración, un plan de salvación. En estos días hablábamos con un grupo que tenemos los miércoles de lo que son los planes, ¿no? ¿Qué es un plan? Un plan, ustedes saben qué es un plan, ¿no? Un plan, más que un proyecto, un plan es una serie de ¿qué? De pasos, una serie de pasos que uno establece con el fin de lograr un objetivo, ¿cierto? Eso es un plan. Por eso usted conoce que hay un plan de rescate. Entonces, cuando hay un plan de rescate dice, bueno, primero armemos un equipo y bueno, todo eso. Hay un plan de recuperación, hay un plan de fuga. Dice, los presos tienen un plan de fuga, usted dice que ellos se establecen una serie de pasos. Entonces hay un plan de salvación también, que también tiene sus pasos. Acuerde que el plan de salvación, ¿cómo arranca? Primero, obviamente, hay que reconocer que hay un Dios, hay que arrepentirnos de haber pecado contra Él, pedirle perdón en un genuino arrepentimiento, todo lo que ya ustedes conocen, salud. Entonces, esos son planes, ¿no? Dios tiene establecidos para cada uno de nosotros no solamente un plan, sino un propósito. Cada uno nace con un propósito de vida. Que la mayoría de la gente no lo conozca, eso es otra cosa, ¿no? Pero todos tenemos un propósito de vida. Y la intencionalidad de Dios no es solamente establecernos un propósito, sino que cada uno llegue a ¿qué? A cumplirlo, ¿no? Amén, hermanos, porque de eso se trata, ¿no? O sea, que lo cumplamos. Entonces, usted diría, pastor, está bien, yo ya sé qué es la voluntad de Dios, pero entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es? Nosotros podríamos, a mí por lo menos me llamó la atención y yo diría, y yo lo concentraría ahí, ¿no? Y lo pongo delante de ustedes y ustedes, hay otras, ¿no? Pero yo podría concentrar la voluntad de Dios en un versículo, dos versículos que están en 1 de Timoteo 2, capítulo 3, versículo 3 y 4, ¿no? No lo busquen, nada más anótelo, que es algo que ustedes ya conocen, ¿no? Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Ahorita acabamos de decir que la voluntad de Dios, ¿cómo es? Buena, perfecta, agradable. Dice 1 de Timoteo 2, 3, 4, dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere, o sea, la voluntad de Él, ¿no? Es lo que Él quiere que se haga. El cual quiere, hermanos, que todos los hombres sean salvos. Y no solamente eso, sino que vengan ¿a qué? Al conocimiento de Él, de la verdad. Entonces, ahí podríamos concentrar la voluntad de Dios, ¿no? Primero, que todos se salven, con todo lo que eso implica, ¿no? Ustedes dirán, pastor, y eso sí, que todos se salven, pero usted sabe que la gente se salve, ¿qué implica? Que todo lo que les acabo de decir ahorita, ¿no? Que la gente se arrepienta, ¿cierto? Que la gente reconozca a Dios como su creador, que reciban y acepten a Jesucristo, que nazcan de nuevo, que permiten que la sangre de Cristo los limpie, todo eso. Entonces no es tan fácil como decir, la voluntad de Dios es que la gente se salve, ¿no? Eso implica todo prácticamente. Amén. Y el otro paso, que vengan al conocimiento de Él. ¡Wow! Con todo lo que eso implica, ¿no? Ustedes me han visto cuando yo hago el llamado aquí, que ir al conocimiento del Señor, ¿qué implica? Buscarlo. Si yo lo busco, lo encuentro. Si yo lo encuentro, lo voy a empezar ¿a qué? A conocer. Y en la medida que yo lo conozca, lo voy a empezar a amar. Y en respuesta a ese amor, le voy a empezar ¿a qué? A servir, ¿cierto? Y en esa vida de servicio voy a hacer lo que el Señor anhela, que es que yo sea un adorador en espíritu y en verdad. Amén. Entonces mire que ir al conocimiento de Él no es solamente como que yo voy a ir a leer la Biblia, ¿no? Acuérdate que conocer en la Biblia es mucho más que saber que alguien existe, ¿no? Conocer implica ¿qué? Intimidad, relación, todo lo que ya sabemos, ¿no? Entonces ahí podríamos concentrar o resumir lo que es la voluntad de Dios en 1 de Timoteo 2, del 3 al 4, ¿no? Ahora se dirán, pastor, ¿y hay otros versículos que sustenten que esa es la voluntad de Dios, que la gente se arrepienta? Pues sí, le digo, busqué varios, vean. Mateo 18, 14 dice, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Entonces, si esa no es la voluntad, que alguien se pierda, entonces la voluntad ¿cuál es? Que la gente se salve. Esa es la voluntad de Dios. Juan 6, 40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esa es la voluntad de Dios. Primera de Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis ¿de qué? De fornicación. Esa es la voluntad de Dios. Mateo 21:31 dice, bueno, esta es otra historia también, y se las cuento para no leer el versículo. ¿Acuerda cuando tuvo el pleito el Señor con los fariseos? Que después de la entrada triunfal, que los niños gritaban,
Hosana, 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 que él decía, no dejes que los chicos digan esas cosas, ¿no? No lo permitas. Ahora, haga un paréntesis que no tiene nada que ver con el tema, pero ¿por qué le disgustaba tanto a los fariseos que los chicos dijeran, Hosana, 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 bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana? ¿Por qué? Porque en el momento que ellos decían eso, recuerden que eso estaba profetizado en el Antiguo Testamento, ¿no? Al Mesías se le iba a conocer como aquel que es bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces por eso a ellos no les gustaba eso, ¿no? Pero acuerdan que el Señor les hizo a ellos una parábola, les dijo que los dos hijos y que un papá mandó al hijo al campo y le dijo voy al campo y el hijo le dijo no voy a ir, pero al final fue. Y el otro le dijo voy al campo y le dijo sí voy, pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Entonces dijeron no, el que fue, ¿es cierto? El que hace la voluntad de Dios, porque las cosas de Dios no se tratan de decir sino en hacerlas, ¿no? Entonces por eso le dijo a ellos, porque Juan el Bautista vino en ustedes ¿qué? En justicia. Es decir, haciendo la voluntad de Dios en justicia. Pero ustedes, ¿qué cosa? No le creyeron. Pero muchos publicanos y muchas prostitutas y muchas rameras le creyeron. Se arrepintieron y ellos entrarán primero al reino de Dios que ustedes que se dicen que son fariseos. ¿Por qué? Porque no se arrepintieron. ¿Me entiende? Entonces, ¿la voluntad de Dios cuál es? Arrepentirse, que la gente se arrepienta, que la gente se salve, hermanos. Amén, hermano, ¿o no? Entonces, esa es la voluntad de Él. Ahora, ustedes dirán, pastor, y si esa es la voluntad de Dios, entonces ¿por qué la mayoría de la gente se va a perder? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Y por qué no hacen la voluntad de Dios? ¿Por qué no la aceptan? Porque Dios nos ha dado a nosotros algo que se llama ¿qué? El libre albedrío, hermanos. Es algo que Dios no impone a nadie. La voluntad de Dios es que todos se salven y que lo conozcan. Sí, está bien, pero el que quiera. Él no va a imponer eso a nadie. No nos va a imponer esa relación con Él porque nos ha dado el libre albedrío, que ese es el tema, hermanos. El tema del rollo con el calvinismo y todo eso, que ellos dicen que el libre albedrío no existe, que Dios es el que decide absolutamente todo. ¿Me entiendes? Eso no tiene... Bíblicamente eso no tiene ningún respaldo para nada. Por más que usted se meta en la palabra, por todos lados usted va a dar al libre albedrío. Siempre. La capacidad que Dios nos da de decidir. Pero ojo vivo, el mismo Dios que nos da la capacidad de decidir, ¿qué pasa? Nos hace responsable de todo lo que decidamos. Eso lo tenemos que tener completamente claro, ¿no? Amén, hermanos. Dice la palabra en Efesios 2:3. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Pero es que cuando dices los creyentes, pastor, métete ahí, si es que te consideras que estás ahí, ¿no? Nosotros, si es que usted considera que le cabe este versículo que acabo de leer, entre los cuales también todos nosotros, hermanos, vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, nosotros antes hacíamos la voluntad de la carne, ¿cierto? Pero tomamos una decisión para empezar a hacer la voluntad de Dios. Pero es una decisión. Ahora, lo triste aquí es que usted crea que está en el reino de Dios, pero usted está haciendo la voluntad de la carne. Entonces, por eso es muy importante que usted sepa si está o no está haciendo la voluntad de Dios. Y no se lo deje todo a Él, no va a decir, es que estoy esperando la voluntad de Dios. No. Ahorita vamos a desarrollar un poquito más el tema, ¿no? ¿Estamos claros, hermano, o no? Entonces, siempre hay esa posibilidad de decidir, o usted hace una cosa o hace la otra. Acuérdese, ¿no? Entonces, vea, a menudo la gente siempre está tratando de que Dios nos dé, digamos, como que nos oriente en cosas muy específicas, ¿no? O sea, ¿qué carro compro? Ay, ¿será que Dios me ilumine a ver que se haga la voluntad de Él, no? O si compro una casa, o si ese trabajo es el mío, o si me caso con esa persona o no. ¿Será la voluntad de Dios o no? Entonces, a veces nosotros estamos esperando, la mayoría de la gente que anda esperando que Dios le responda a ese tipo de cosas tan puntuales, ¿no? Cuando nosotros acabamos de decir que la voluntad de Dios no son cosas puntuales, la voluntad de Dios, ¿qué es? Un proceso, un estilo de vida, hermano. Entonces no nos va a dar eso, acuérdese, entre más uno conoce a una persona, ¿qué pasa? Más la entiende, pero también más tiene posibilidades de ¿qué? De agradar a esa persona, ¿cierto que sí? Entre más uno la conoce. Sin fe, ¿qué dice la palabra? Es imposible agradar a Dios. O sea, si usted no conoce nada de Dios, usted no lo va a agradar. Entonces, en la medida que usted conozca a Dios, ¿te acuerdas que conocerlo implica qué? Caminar con Él, ¿no?
compartir, vivencia. Entre más usted lo conozca, usted va a saber cuál es su voluntad, es decir, cuáles son las cosas que a él le gustan, cuáles son las cosas que a él le agradan. ¿Me entiende? Entonces no es necesario estar esperando que el Señor te diga si eso está bien o no está bien, porque como tú ya lo sabes, y les pongo un ejemplo tan sencillo como este, ¿no? Si usted ve a un niño jugando con una pelota en una calle y ya el papá le ha dicho, vea, prohibido atravesarse la calle, ¿eh? Porque la voluntad mía, ¿cuál es? Que usted no se atraviese la calle, eso es lo que yo quiero. Amén. Entonces cuando el chiquito se le pasa la pelota, no va a salir corriendo detrás de ella. ¿Por qué? Porque él sabe que el papá no le gusta eso, se va a enojar, entonces no lo hace. ¿Cierto, no? Porque conoce a su papá, ya sabe cómo su papá piensa. Y es un ejemplo sencillo, ¿no? Y así lo podemos aplicar para muchas cosas, ¿no? Entonces por eso, ¿por qué vemos cristianos hoy en día preguntándose, gente que ya lleva rato, pastor, ¿y es malo ir a un bar? Pastor, ¿y es malo tomarse un trago de licor? Pastor, ¿y será que es malo que uno mire a una mujer una vez? O cosas de esas que ya usted debería saber si es que usted tiene una relación con su Padre Celestial, con el Señor, y conociendo lo que a Él le gusta, usted no debería preguntarse esas cosas. ¿Me entiende? Entonces a veces la gente anda ahí esperando que Dios le diga qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que no tienen que hacer. Camine obviamente en obediencia a la voluntad del Señor, conociendo lo que a Él le agrada, y entonces el Señor va a poner en su corazón su propio anhelo, ¿no? Amén, hermanos. Hay un versículo que dice, deleítate en Jehová, con todo lo que eso implica, ¿no? Deleitarse en Jehová, o sea, disfrutar de las cosas de Él. Que usted disfrute las cosas de Dios, que usted, los momentos que tiene que compartir con el Señor, que deberían ser todo el día, todo el tiempo, usted los disfrute realmente, que hacer algo para Dios no sea para usted una carga. Deleítese en las cosas de Dios, y entonces, ¿qué cosa? Él va a conceder los deseos de tu corazón. Amén, ¿no, hermanos? De eso se trata, ¿no? Entonces, no esté esperando a que Dios le esté diciendo a toda hora qué es lo que tiene que hacer. Usted camine en obediencia y el Señor se va a encargar de poner su propio anhelo en su corazón y usted va a saber qué es lo que tiene que hacer, ¿no? ¿Estamos, no, hermanos? Por eso dice, la palabra del Señor dice, la justicia del perfecto enderezará su camino, dice Proverbios 11:15. La justicia del perfecto, es decir, la persona que camina en justicia, por el solo hecho de caminar en justicia, el solo hecho de hacer eso enderezará su camino. ¿Estamos claros, no? Porque mire lo que dice, más el impío por su impiedad, ¿qué cosa? Caerá, ¿no? O sea, no tiene pierde, ¿no? Pero bueno, hermano, entonces en línea a todo esto, ¿qué es hacer la voluntad de Dios? Ya nosotros sabemos qué es la voluntad. Lo que concierne con nosotros es esa capacidad que tenemos de decidir, ¿no? ¿Qué hacemos y qué no hacemos? En lo que tiene que ver con Dios es un precepto, un mandato, lo que Él anhela, lo que Él quiere que se haga. Eso es la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Ya lo resumimos ahí en Timoteo, que Él quiere que todos se salven, con todo lo que implica, y no solamente eso, sino que lo conozcan con todo lo que implica. ¿Estamos claros, hermano, o no? Entonces, eso lo tenemos claro, ¿no? Te recuerda, una vez que uno conoce al Señor, dice la palabra en Juan, que a los suyos vino, los suyos lo recibieron, y a todos los que le recibió les dio la posibilidad de ser hijos de Dios. Y después de eso inicia un proceso en el cual Dios nos va mostrando cuál es la senda. Mira lo que dice Salmo 143:10, dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿Entienden? Entonces es un proceso realmente, ¿no? Acuérdense que el camino, la senda del justo, es un camino que hay que conocer, ¿no? Por ahí lo vimos algún tiempo, que la senda del justo, bueno, es un camino obviamente santo, porque viene de un Dios santo, es vivo, porque viene de un Dios vivo, es angosto, entendiendo que un camino angosto significa un camino ¿de qué? De dificultades, de aflicciones, ¿no? Pero, ¿cómo podríamos? ¿Cuál sería la mejor manera, hermanos, de saber si realmente, o de qué manera nosotros podemos comprobar la voluntad de Dios en la vida de nosotros? Lo acabamos de leer en Romanos 12:2. Vamos a ir otra vez ahí, a quedarnos en Romanos 12:2. Les leo otra vez lo que leímos. Dice, no os conforméis a este siglo, hermanos, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, 3 atributos importantes: buena, agradable y perfecta. Si algo es bueno, agradable y perfecto, hermanos, recuerde, cuando la voluntad de Dios es buena, lo tenemos claro, ¿no? No hay nada más bueno para una persona que camina, obviamente en los caminos del Señor,
¿Qué? Recibir de Dios. ¿Qué reciben los que caminamos por la senda de Dios? ¿Qué recibimos de Él? ¿Qué recibimos? Los que caminamos en obediencia, ¿qué recibimos? Cuando usted decide caminar en obediencia, ¿qué desata usted para su vida? ¿Ah? Las bendiciones. Acuérdense que la obediencia es la llave que abre ¿qué? Las bendiciones. O sea, ¿lo sabían o no lo sabían? Claro, ¿usted lo dijo? Bueno, está bien, pues. ¿Vamos al premio a ella? Sí, está bien, entonces lo reclama al final. Las bendiciones de Dios, estamos claros, ¿no? Las bendiciones, no hay nada más bueno para uno que ¿qué? Que las bendiciones de Dios. Pero para ser candidato a disfrutar de las bendiciones de Dios hay que caminar en obediencia. Y caminar en obediencia es lo mismo que hacer ¿qué? La voluntad de Dios. Entonces, la voluntad de Dios es bendecirnos, sí. Las bendiciones son muy buenas para mí, pero para eso yo tengo que caminar en obediencia. Y caminar en obediencia es hacer la voluntad de Dios. Entonces, bueno, eso es círculo. ¿Me entienden? No hay pierde ahí, hermanos. Estamos claros en eso, ¿no? El apóstol Juan lo dice de otra manera, ¿no? Él dice, amado, le decía él a la iglesia, o le decía, lo hacía extensivo a todos, dice, amado, yo deseo que ¿qué? Yo deseo que tú seas prosperado en todo lo que hagas. Entendiendo que la prosperidad ¿qué es? Avanzar en el propósito de Dios, pero deseo que tú te has prosperado en todo lo que hagas, así como prospera ¿qué? Tu alma, ¿no? Es decir, yo anhelo que tú seas bendecido en todo lo que hagas, pero ese no solamente es suficiente con que yo lo anhele, ¿no? Ya sabes lo que tienes que hacer para que tú seas bendecido, ¿no? El Señor le dijo a Josué, ¿se acuerdan? Dígale a ese pueblo que se santifique, porque yo quiero hacer con ellos maravillas. Yo quiero que ellos caminen con mi voluntad y van a ver cómo nos va. Pero, ojo, necesito que se santifiquen, ¿no? Entonces, siguiendo en línea con esto de Romanos 12:2, hermanos, ¿cómo nosotros podríamos estar seguros de que estamos haciendo la voluntad del Señor? Vean, aquí dice, ¿no? No os conforméis a este siglo, hermanos. No hay que conformarse. Recuerde que conformarse, ¿qué es? Cuando uno se adapta ya, ¿no? Cuando uno se amolda a algo. Y la palabra lo que nos está diciendo es, este siglo, este sistema, esta generación en la que estamos viviendo, no se conformen, no se amolden, no calcen ahí. ¿Por qué? Porque esta es una generación que perversa, ¿se acuerdan? Y la vez pasada les dije que era algo perverso. ¿Qué era algo perverso? Es como un nivel más arriba de ¿qué? De la maldad, ¿no? Porque la gente que es perversa no solamente hace la maldad, sino que se gozan en ella. O sea, eso es peor, ¿no? ¿Qué es peor que una persona perversa? Dos personas perversas. Bueno, ese es otro tema. Bueno, pero estamos en un sistema perverso, hermanos, realmente. Entonces, obviamente, dice ahí la palabra, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿Qué es transformarse? Convertirse, ¿no? Es lo mismo, digamos ahí, transformarse es cuando uno se convierte, y así se transforma, pero no se convierte en algo que ya no es, ¿de acuerdo? Algo diferente. Entonces es lo mismo que la conversión, hay que transformarse, hay que convertirse. ¿Por qué? Porque no podemos adaptarnos a este sistema, ¿no? Entonces dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pero mira lo que dice ahí, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para comprobar. ¿Qué es comprobar, hermanos? Cuando una persona dice, lo voy a comprobar. ¿Qué es? Comprobar, hermanos, es cuando usted verifica o está seguro de algo que usted supone, ¿no? Entonces usted supone algo, usted tiene una sospecha de algo, usted dice, ¿lo voy a qué? Lo voy a comprobar, o sea, me voy a asegurar. Entonces, la única manera de que nosotros podamos comprobar la voluntad de Dios es por medio de ¿qué? Por medio de la renovación de nuestro entendimiento. O sea, no lo vamos a poder comprobar. Y si usted no renueva su mente, si usted no renueva su entendimiento, la voluntad de Dios seguirá siendo para usted ¿qué? Una suposición, algo que usted supone. Y entonces usted va a ver la voluntad de Dios como una resignación, no como una satisfacción, porque es algo que usted no lo ha comprobado. ¿Estamos claros, hermanos? Entonces la única manera de comprobar es por medio de la renovación. Entonces la comprobación es cuando uno ya deja de suponer algo y más bien uno comienza a tener ¿qué? Certeza, ¿no? Tener certeza de algo, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos entonces comprobar la voluntad de Dios en nuestra vida? Hay varias cosas, ¿no? La Biblia está llena. Recuerde que la Biblia es un manual, ¿no? Aquí está todo, paso a paso, para que usted lo pueda hacer.
para que usted pueda comprar. Nosotros ya sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. No hay nada más bueno, agradable y perfecto para nuestra vida que la voluntad de Dios. Eso lo tenemos claro, ¿no? Ahora, sabiendo eso, ¿por qué no todo el mundo disfruta de eso? Porque es una decisión personal. Estamos claros, ¿no? Ahora, ¿cómo hago yo para comprobar eso? La única manera de comprobarlo, es decir, que eso deje de ser para mí una suposición y comience a ser una certeza, es por medio de la renovación de mi entendimiento. ¿Y cómo renuevo yo mi entendimiento? Cuando yo me indigno a este sistema, no calzo aquí, no me resigno a ser igual a lo que este sistema enseña. ¿Estamos claros, no? Es un proceso muy sencillo, ya nosotros lo conocemos, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos, hermanos, comprobar, no? Entonces, a veces, acuérdense que las preguntas le ayudan a uno mucho, ¿no? Entonces, ¿dónde encontramos nosotros la voluntad de Dios? Empecemos por ahí. Porque hay gente que dice, sí, pastor, yo quiero hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo hago yo para conocerla, para saberla? Aquí está en la palabra, ¿no? ¿Qué dice la palabra en el Salmo 119, 105? Dice que la palabra que es lámpara a mis pies, lumbrera a mi camino. Entonces Dios nos revela por medio de su palabra su voluntad. Aquí en la palabra está lo que Él quiere para nuestra vida. Aquí está lo que es lícito y lo que es ilícito, lo que se permite y no se permite, lo que es verdadero, puro, santo, que tiene virtud. ¿Dónde está? En la palabra. Uy, qué violento. ¿Estamos claros, hermanos, o no? Entonces, ahí encontramos todo en la palabra, ¿no? Entonces, ¿usted quiere saber si lo que usted está haciendo está en línea a la voluntad de Dios? Pese todo, ¿dónde? En la palabra. ¿Qué dice la palabra sobre eso? Que es lo mismo que, acuérdense que Dios y su palabra, ¿qué pasa? Uno son. Entonces, ¿qué dice la palabra sobre eso? Es lo mismo que decir, ¿qué dice Dios sobre eso? Jesús lo haría. Jesús iría allá. Jesús se rodearía con esa gente. ¿Qué haría el Señor? Péselo en la palabra, aquí está. ¿Qué haría el Señor? Aquí está. ¿Cómo el Señor actúa? ¿Cómo piensa? ¿Cómo siente? ¿Qué es lo que Dios sabe que es edificante para mí? Porque acuérdense lo que dice la palabra, no todo edifica, no todo ¿qué? No todo forma, no todo da crecimiento. Todo me es lícito, pero no todo conviene, ¿no? Entonces, empecemos por ahí, ¿no? Empecemos todo a la luz de la palabra, ¿no? Y preguntémonos si realmente la palabra avala aquello que estamos haciendo, ¿no? ¿Usted va a meterse en un negocio o algo así? Piénselo, péselo ahí. ¿Será que Dios lo haría este negocio? ¿Será que Dios se enredaría en negocios con gente como esa? ¿Será, no? Ahora usted, por ejemplo, algo tan sencillo como, por ejemplo, cuando ya pasa es que quiero comprar un carro. ¿Recuerdan? Estamos hablando de una moto ahí. ¿Cómo hago yo para saber si esa es la voluntad de Dios? Algo como eso, ¿no? Bueno, lo primero que uno podría hacer es unos 3 filtros, ¿no? ¿Acuerdan que le hemos enseñado aquí? ¿Lo quiero? ¿Lo necesito? ¿Lo puedo pagar? ¿Lo quiero? Sí. ¿Lo necesito? Sí. ¿Lo puedes pagar? Sí, lo puedo pagar. Entonces cómpralo, no esperes a que Dios te diga, espérate a ver, ¿no? Lo único que el Señor anhela es que si eso lo quiere, lo necesita y lo puede conseguir, hazlo. Si es que lo estás consiguiendo con tu esfuerzo, con lo que Dios te ha dado la capacidad de hacer tu riqueza, ¿no? Y si te metes en una deuda para eso, honra tus deudas, págalas. ¿Me entiende, hermano? Pero ahí sí hay gente que está, yo estoy esperando una señal. Estoy esperando que Dios me hable, ¿no? No espere esas cosas, hermano. Camine haciendo la voluntad de Dios y el Señor va a poner en su corazón si realmente eso es de Él o no es de Él, ¿no? ¿Estamos claros, hermano, o no? Entonces, lo primero, obviamente, empecemos todo con la palabra. Acuerde que la palabra sea lámpara a mis pies, lumbrera a mi camino, que es la que marque mis pasos, ¿no? Que cada paso que dé yo esté respaldado con la palabra, ¿no? Que sea la palabra la que me lleve. Acuérdate lo que hablamos ahora, el justo por la fe, lo que conoce la palabra, así se va a comportar, así va a vivir, así va a actuar, ¿no? ¿Amén o no? Después dice la palabra, hermanos, en 1 Corintios 10:31, dice, si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo, ¿para qué? Para la gloria de Dios, ¿no? Entonces pensemos en eso, en todo lo que nosotros hacemos. Ya usted dijo, lo pensamos aquí, sí, pero pensemos en todo lo que hagamos. ¿El nombre de Dios es glorificado con todo lo que hacemos? ¿Sí o no? Con todo lo que hagamos. Ahora se dirá, pastor, con todo lo que uno haga. Aquí dice, hermanos, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, ¿hacedlo qué cosa? Todo para la gloria de Dios. Estamos glorificando a Dios con lo que hacemos. Vean, a veces usted ha visto, ¿no? Que a veces en esa entrega de esos premios musicales, que eso es más mundano que nada, a veces dice, y como para dar contentillo, dice, ahorita vamos a dar el premio al álbum cristiano del año.
Entonces salen los famosos cantantes cristianos ahí y la que le está entregando el premio es una mujer ahí mostrando todo, ¿cierto? Entonces viene el que está entregando y dice, sí, bueno, esto es para la gloria y honra de Dios. ¿Y lo estará haciendo Dios glorificado ahí, honrado? ¿Lo estará haciendo, hermanos? Eso es lo que hay que pensarse, ¿no? Todo lo que usted haga, todo lo que usted coma, lo que diga, ¿está glorificando a Dios con lo que hace? Pregúntese. Hay que preguntarse, hay que pesarse, hermanos. ¿Amén o no? Por eso es que hay que dejar la simpleza, hay que cuestionarse, no se conforme con un cristianismo en el que yo voy a la iglesia nada más y yo leo la Biblia de vez en cuando. No, cuestiónese, pregúntese. Por eso la palabra dice, examinaos pues, si es que están o no están en la fe. Examínense. ¿Amén o no? Entonces ya tenemos dos, ¿no? Primero, pese todo en la palabra, piense si todo lo que hace glorifica el nombre de Dios. Y por otro lado también, hermanos, dice la palabra en 1 Corintios 15:58, dice así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué pasa? No es en vano, hermano. Entonces, todo lo que usted haga, todo lo que usted hace, hermanos, le está sirviendo para mantenerse firme, constante y creciendo en la obra de Dios. Recuerde que no todo lo que uno haga le da crecimiento, ¿no? No todo lo que uno hace lo edifica, hermanos. Lo acabo de decir ahora, no todo edifica. Pese todo, realmente si lo que usted está haciendo, no solamente que lo peja aquí en la palabra, no solamente que piense si glorifica el nombre de Dios, sino que también piense si eso a usted le da crecimiento espiritual, ¿no? Porque las oraciones de Pablo siempre a la iglesia era, vea, yo entiendo este proceso del cristianismo, lo entiendo, pero tan así, que por eso yo oro para que ustedes crezcan en el conocimiento de Dios, porque si ustedes no crecen, no van a trascender, no lo van a hacer. Y la única forma de crecer es que uno esté, ¿qué? Haciendo la voluntad de Dios, entendiendo que hacer la voluntad de Dios, ¿qué es? Conocerlo, porque démosle el beneficio de la duda que usted ya pasó el primer paso, que es, ¿qué? Nacer de nuevo, entregarle su vida a Él, pero no se quede ahí, son las dos cosas. Yo quiero que todos se salven, sí, pero no te quedes ahí, también que vengas al conocimiento, porque con el conocimiento es que vas a crecer. Si tú te quedas allá nada más que yo le entregué mi vida al Señor, entonces me voy a salvar. Ese nivel de fe, el que viene por el oír, no te va a mantener, es el otro. ¿Cuál es el otro? Hay un nivel de fe, la fe viene por el oír, pero hay otro que dice que es el que nos sostiene. ¿Dónde está ese? ¿Dónde está Randall? ¿Recuerdan el de la fe? Fruto del Espíritu, ¿no? Gálatas 5:22. Fruto del Espíritu, ese es el que nos sostiene y ese es el que crece. Cada día crece más a medida que avancemos con Él. ¿Y cuándo dejaremos nosotros de crecer ahí? Cuando nos vayamos con Él, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Entonces recuerde eso nada más. Todo lo que hagamos, la voluntad de Dios, siempre es que nosotros crezcamos. Porque acuerde lo que dijo el Señor. Separados de mí, ¿qué? Nada pueden hacer. Separados de mí no pueden hacer nada. Entonces, ¿ustedes quieren hacer algo? ¿Quieren crecer? Tienen que estar agarraditos conmigo. ¿Ustedes quieren ser libres? Acuérdense de lo que siempre les hago la misma pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si uno quiere ser libre? ¿Qué necesita? Si yo quiero ser libre, ¿qué necesito? Voy a irme al revés. No, eso está bien, pero si yo quiero ser libre, entonces serán libres. ¿Qué sigue aquí? ¿Ya lo olvidaron? Conocer la verdad. Porque si conocen la verdad, serán libres. ¿Pero qué necesito para conocer la verdad? Síganla, Luisito. No, estamos en ese versículo. Conocerán la verdad los hará libre. Pero para conocer la verdad, ¿qué necesito ser? Discípulo. Serán mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad es libre. ¿Y qué necesito para ser discípulo? Si ustedes permanecen en mí, yo permanezco en ustedes, van a ser mis discípulos, van a conocer la verdad y la verdad los hará libres. ¿Lo sabían o no? Claro que sí. Amén, ¿o no, hermanos? Entonces usted diría, pastor, todavía sigo teniendo dudas. Deme algunos ejemplos de cuáles son las características de una persona que esté haciendo la voluntad de Dios. Porque ya sé cuál es la voluntad de Dios. Quiere que todo el mundo se salve y que lo conozcan, con todo lo que eso implica, ¿no? Pero ¿qué caracteriza a una persona que esté haciendo la voluntad de Dios? Hay muchas señales, ¿no? Acuerde que si hay hasta las mismas enfermedades, ¿no? Cuando una enfermedad aparece, viene acompañada de ¿qué?
de síntomas, ¿no? Hay cosas que te dicen, algo está pasando, ¿no? Lo mismo, si usted está vivo, es decir, tiene la presencia de Dios en su vida, hay cosas que lo caracterizan. Si usted está haciendo la voluntad de Dios, hay cosas que lo tienen que caracterizar. Ahí mismo, en Romanos 12:2 está. El versículo 1 obviamente dice el Señor que tenemos que presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Eso alguna vez lo vimos, ¿no? En sacrificio vivo. Ahora, antes se sacrificaba algo y ese animalito, algo se mataba. ¿Para qué? Para que otros vivieran. El Señor vino y se ofreció en un sacrificio, murió para que otros vivieran. Nosotros no se nos está pidiendo pues que muramos para que otros vivan, no. Presentémonos como un sacrificio ¿qué? Vivo, agradable al Señor. Y dice que es vuestro culto racional. ¿Tiene que ser algo qué? Racional. ¿Qué es algo racional? Algo que se piensa, ¿cierto que sí? No es algo obligado. Cuando usted viene al culto, yo esperaría que usted viene aquí al servicio y que usted viene de una manera ¿qué? Racional. No que viene ahí como un robot ahí y dice, y ahora me voy otra vez y ni sé dónde estuve. ¿Entiende? No, usted tiene que venir como algo racional. Después dice que hay que transformarse. Entonces una persona que hace la voluntad de Dios es una persona que ha renovado su mente, que ya no piensa como antes. Amén. ¿Estamos claros? No estamos viendo señales ahí rápidamente porque yo no creo que el tiempo nos alcance. Después dice el versículo 3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga un alto concepto de cada uno, sino que debe tener cordura, conforme a la medida de fe que Dios le repartió. Entonces una persona que hace la voluntad de Dios es una persona que no tiene un alto concepto de sí mismo, ¿no? Una idea desmedida, sino que actúa ¿con qué? Con cordura. ¿Conforme a qué? Al nivel de fe que tiene. Acuerde, a usted no se le va a exigir que viva como otra persona que lleva años en el cristianismo y que conoce más de la persona. Si usted está empezando, no tenga una idea desmedida de usted, ni se crea muy abajo ni muy arriba, sino que actúe con cordura y viva conforme a lo que conoce. Eso sí, asegúrese que lo que conoce lo entiende. ¿Amén o no? Porque hay gente que conoce mucho pero no entiende nada. Entonces, lo poquito que usted conozca, entiéndalo y vívalo. Y a medida que va avanzando, entre más conoce, entiende y vive. Y a medida que va avanzando, y así, conforme a la medida de ¿qué? De su fe. Amén, hermanos, ¿o no? Después dice el versículo 4, porque la manera en que en un cuerpo todos tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Bueno, ahí comienza a hablar de que somos miembros de un mismo cuerpo y cada cuerpo tiene miembro y cada miembro tiene su función. Cada uno haga su ¿qué? Su función. Pero si usted es parte del cuerpo, que el cuerpo se pueda apoyar en usted como parte del cuerpo. Recuerda que siempre les pongo el ejemplo ahí de que uno se sienta a veces y se le duerme la pierna, ¿acuerdan? Y que uno se para y dice, ¡ay! ¿Qué pasa? La pierna está pegada al cuerpo, pero el cuerpo no se puede apoyar en esa pierna. ¿Por qué? Porque está desconectada. ¿Qué tiene que hacer uno después? Que vuelva otra vez y esa piquiña que le da a uno, ¿no? Uy, ya después cuando ya se restablece la conexión, entonces ahora sí. ¿Entiende? Entonces no sea esos miembros del cuerpo de Cristo que están ahí conectados, pero el cuerpo no se puede apoyar en usted. ¿Por qué? Porque te mantienes desconectado. A toda hora, ¿no? No estamos hablando de pecado, porque si fuera pecado ya estarías fuera del cuerpo de Cristo, pero estás ahí. Estás ahí, pero, o sea, sé una parte activa del cuerpo de Cristo, ¿no? Que es lo que el Señor anhela para su gente, ¿no? Para sus miembros de su cuerpo. ¿Estamos claros, hermano, o no? Después dice en el versículo 6 al 8, dice de manera que teniendo diferentes dones, y comienza a hablar de los dones. Acuérdate que cada persona tiene un don, ¿no? Por lo menos uno. Cada uno tiene que descubrir cuál es. Cada uno descúbralo. Pero ahí hay unos ejemplos. De manera que cada uno tiene diferentes dones según la gracia que os ha sido dada. Si es de profecía, utilícese conforme a la medida de la fe también. Recuerde que el don de la profecía, ¿cuál es? Predicar la palabra de Dios, ¿no? Hablar la palabra de Dios. Esa es la profecía. Y cada uno tiene que hablar conforme a la medida también de su fe. Es decir, enseñe ¿qué cosa? Lo que usted sabe. No enseñe lo que no sabe. Enséñele conforme a lo que has aprendido, conforme a la medida de su fe. Ese es el que tenga ese don de enseñar, ¿no? ¿Estamos claros, no? Si es el de servicio, pues en servir. El que enseña, pues que enseñe. El que exhorta en la exhortación. El que reparta, que lo haga con liberalidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia, que lo haga con alegría. Que el amor sea sin fingimiento. Hermanos, es otra característica de aquel que hace la voluntad de Dios. Cuando una persona de esas expresa su amor, es sin ¿qué? Sin fingimiento. Es un amor sincero.
Es un amor incondicional, sin esperar nada a cambio, hermanos. Eso es hacer la voluntad de Dios, ¿no? Amén, hermanos. Amados los unos a los otros con amor fraternal. Y en cuanto a la honra, prefiriéndolo los unos a los otros, ¿no? En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Pastor, ¿qué está haciendo? Bueno, una lista de... Usted quiere saber si está haciendo la voluntad de Dios, usted debería tener estas características. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid, no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, hermanos, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. No os venguéis, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo estas cosas, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence el bien ¿con qué se vence el bien? No, el bien no se vence, hermanos, el bien es el bien. El que se vence es el mal, se vence con el bien. Amén. Esas son algunas características. Otras, si quiere, vea, Efesios 6:6 dice, hermanos, Efesios 6:6 dice, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Entonces, una persona que hace la voluntad de Dios es un ¿qué? Es un siervo. Tiene que servir. Amén, hermanos. Usted quiere hacer la voluntad de Dios, tiene que servir. Acuerde lo que dijo el Señor, Él vino y puso el ejemplo, ¿no? Que quiere ser el más grande, hágase el más pequeño de los siervos. Hay que servir. Acuerde que cuando hablamos de servir, hermano, no estamos hablando solamente aquí en la iglesia, ¿no? Usted sirve en su trabajo, usted sirve en su colegio, en la forma en la que usted actúa. Pastor, es que yo no sé predicar. Bueno, la palabra dice que predique con su testimonio, porque dice, predica fuera a tiempo y fuera de tiempo, y si es necesario habla, ¿no? ¿Estamos claros, no, hermanos? Esto de servir al Señor en esa línea de hacer la voluntad de Él, porque mire lo que dice Juan 12:26, dice, si alguno me sirve, dice el Señor, si alguno me sirve, ojo con esto, ¿no? Porque hay mucha gente que sirve y no cumple esto. Estamos claros que una persona que haga la voluntad de Dios es un siervo, ¿no? Debería ser un siervo, ¿no? Estamos claros en eso, ¿no? Ahora el Señor dice, ahora, el que me sirve, mire lo que dice, si alguno me sirve, ¿qué pasa? Sígame. Entonces, ahora sí, la pastora, ¿qué quiere decir? Hay gente que sirve que no necesariamente está siguiendo al Señor. Porque acuérdense lo que dice la palabra, hay mucha gente que no sirve a Dios, sino que se sirve ¿a quién? A sí mismos, a sus propios vientres. Amén. Entonces, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí estará ¿qué? Mi servidor. Amén, hermano, ¿o no? Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará, ¿no? Entonces, el que haga la voluntad de Dios tiene que ser una persona que sirva. ¿Estamos claros, no? Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, hermano, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Una persona que hace la voluntad de Dios tiene que ser una persona agradecida. ¿Amén o no? Que es algo que cuesta, ¿no? Porque acuerde que lo común es que la gente sea mal agradecida. La gente es mal agradecida. El ser agradecido es algo que hay que aprender. ¿Cuándo lo aprende uno? En la medida que uno... El ser agradecido es parte de lo que hablaba ahorita. El justo por la fe, ¿qué pasa? Vive. Y en esa vivir está el ser agradecido. En la medida en que uno sea capacitado, ¿no? Y que uno valore las cosas, ¿no? Entonces, una persona que hace la voluntad de Dios tiene que ser agradecida, ¿no? Hebreos 10:36 dice, porque os es necesaria la paciencia, hermanos, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Una persona que hace la voluntad de Dios tiene que tener mucha paciencia, ¿no? Hay que tener paciencia. Es necesaria la paciencia para hacer la voluntad de Dios. Pero no se desespere, hermanos. Porque les dije ahorita, la voluntad de Dios no son cosas puntuales, no son cosas que te llegan cuando tú las quieres o estás esperando, no, es un ¿qué? Es un proceso, y si algo caracteriza los procesos es que hay que tener paciencia, ¿no? Si no, pregúntele al técnico de la selección que acaba de llegar. Bueno, ese es otro tema. Bien, 1 Pedro 2:15, hermanos, dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Una persona que hace la voluntad de Dios es una persona que hace el bien, es una persona benigna.
inclinada al hacer el bien siempre. Estamos viendo algunas características que nos da la palabra, ¿no? Primera de Pedro 4:1 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Entonces, una persona que hace la voluntad de Dios es una persona que está dispuesta a ¿qué? A ya no vivir bajo la concupiscencia de la carne. Amén, hermano, ¿o no? Es lo mismo que les dije ahorita, ¿no? En la medida que usted conozca, usted va a vivir de una manera diferente a la que siempre ha vivido. ¿Por qué? Porque ya ha renovado su entendimiento. Y en la medida en que usted haga eso y usted entre en ese vivir, usted va a comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? ¿Cómo estamos de tiempo? No, hombre, estamos sobrados. Voy a pedirles, hermano, que vayamos al libro de Jeremías, porque esa era la introducción. Ahorita ya vamos a empezar. Vamos a ir con dos ejemplos bíblicos, a tratar de llevarlo muy rápido. Bueno, no muy rápido, ¿no? O normal, ¿no? Libro de Jeremías, capítulo 42. Jeremías 42. Y mientras usted lo busca ahí, nada más aterricemos algunas cosas porque vamos a ver la manera de aplicarlo prácticamente ahí, ¿no? Jeremías. Recuerde, la voluntad de Dios es algo que no hay que hacerlo con ligereza, hay que hacerlo con entendimiento, ¿no? Hay que saber realmente cuál es la voluntad de Dios. Ya lo sabemos, la podemos resumir en que el Señor anhela en su corazón de que todos se salven con todo lo que eso implica y que lo conozcan con todo lo que eso implica. Lo tenemos claro, ¿no? Ahora, ¿cómo comprobar si lo estamos haciendo? No lo vamos a poder hacer con nuestra mente natural, tenemos que renovar el entendimiento. Y para renovar el entendimiento tenemos que no conformarnos a este sistema, porque ese sistema es perverso y es anticristiano. Eso lo tenemos claro, ¿no? Hay algunas señales que caracterizan al que esté haciendo la voluntad de Dios, ya lo vimos. Tiene que ser un siervo, tiene que ser una persona benigna, no debería tener una idea desmedida, tiene que servir, tiene que ejercer sus dones para la edificación de la iglesia. Bueno, todo lo que ya lo hemos visto ahorita, ¿no? Pero vamos a ver un ejemplo que pasó en el libro de Jeremías. ¿Qué hacemos nosotros con la voluntad de Dios? Porque uno a veces dice, yo quiero, Dios, exprésame tu voluntad, Señor. Bueno, está bien. ¿Qué pasa si Dios lo hace? ¿Qué vamos a hacer? Aquí hay un ejemplo clarísimo, ¿no? O sea, Jeremías capítulo 42, hermanos, dice la palabra del Señor ahí. Déjame ver si ese es. Sí, Jeremías 42. Entonces, dice, vinieron todos los oficiales de la gente de guerra y Johanán. Yo pensé que era Jonatán, no, es Johanán, hijo de Carea, Jetzanías, hijo de Osasías, y todo el pueblo desde el menor hasta el mayor. Y entonces dijeron al profeta Jeremías, nada más le pongo el contexto ahí, ¿no? Recuerde que el pueblo vino el rey de Babilonia y se llevó cautivo a casi todo el mundo, ¿no? Pero algunas personas quedaron ahí, en la ciudad destruida ahí. Entonces, esta gente dijeron al profeta Jeremías, acepta ahora nuestro ruego delante de ti, y ruega por nosotros a Jehová tu Dios, por todo este resto. Es decir, los que quedamos aquí, ¿no? Los que no nos llevaron cautivos. Los que quedamos aquí dando vueltas. O sea, pues muchos hemos quedado, unos pocos como no ven tus ojos. Dice, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer, ¿no? Y el profeta Jeremías les dijo, he oído, he aquí, voy a orar a Jehová vuestro Dios, como habéis dicho, y todo lo que Jehová os respondiere yo les enseñaré. No os reservaré palabra. ¿Estamos ahí, hermano, o no? Entonces, nada más entiende el contexto, ¿no? Se habían llevado casi todo el pueblo, habían quedado algunos ahí con la ciudad destruida y fueron de Jeremías y le dijeron, ¿por qué no hablas tú con Dios y que Él nos diga qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Es decir, nosotros queremos saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Ayúdanos, Jeremías. ¿Cierto que sí? Estamos ahí. Entonces Jeremías les dijo, está bien, yo voy a ir a hablar con él y lo que él me diga, así como me lo diga, así se lo voy a decir. ¿Estamos claros, no? Entonces dice, y ellos dijeron a Jeremías,
Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y la lealtad, si no hiciéremos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros. Sea bueno o sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, porque obedeciendo la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. Entonces diciendo ellos, tranquilo, porque claro, Jeremías les dijo, vea, lo que él me diga, así como me lo diga, así se lo voy a decir, ¿cierto que sí? Y ellos dijeron, tranquilo, lo que venga de Dios, sea bueno, sea malo, porque sabemos que viene de Él, así lo haremos. Bueno, hasta ahí todo va bien, ¿cierto que sí? Bueno, entonces dice que, versículo 7 dice, aconteció que al cabo de 10 días vino palabra de Jehová a Jeremías, y llamó a Johanán, hijo de Carea, y a todos los oficiales de la gente de guerra que con él estaban, y todo el pueblo desde el menor hasta el mayor, y les dijo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, el cual me enviasteis para presentar vuestros ruegos en su presencia. Dice, si os quedareis quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré, os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. Recuerden que cuando habla de, cuando Dios está arrepentido, ¿a qué se refería? Cuando Dios dice, estoy arrepentido del mal que les he hecho, ¿a qué se refiere? Está dolido, ¿no? Le dolió a Dios, obviamente. No es que Dios se arrepienta, Él no es hijo de hombre para que se arrepiente, mucho menos, sino que cuando Él dijo también, estoy arrepentido de haber creado esta humanidad, es porque le dolió la maldad que se había desarrollado ahí. Entonces dice, no temáis de la presencia del rey de Babilonia, del cual tenéis temor, no temáis de su presencia, ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy yo para salvaros y libraros de su mano. Y tendré de vosotros misericordia, y Él tendrá misericordia de vosotros y os hará regresar a vuestra tierra. Mas si ustedes dijeren, no moraremos en esta tierra, no obedeciendo así a la voz de Jehová vuestro Dios, diciendo, no, sino que entraremos en la tierra de Egipto, en la cual no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre, y allá moraremos. Ahora, por eso, oíd la palabra de Jehová, remanente de Judá, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, si vosotros volviereis vuestro rostro para entrar a Egipto, y entrareis para morar allá, sucederá que la espada que teméis os alcanzará allí en la tierra de Egipto, y el hambre de que tenéis temor allá en Egipto os perseguirá, y allá moriréis. Entonces, esa gente estaba ahí, con una ciudad destruida, los que habían quedado, ¿no? Porque acuérdense que la gran mayoría se fueron cautivos, ¿no? Entonces ellos estaban ahí y decían, ¿qué hacemos? ¿Hola? Bueno, no dijeron hola, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Será que nos quedamos aquí o nos vamos para Egipto? Allá en Egipto hay comida, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Necesitamos que alguien nos ayude, que alguien nos ilumine, que me diga qué tengo que hacer. Jeremías, pregúntale a Dios, ¿qué hacemos? Entonces viene palabra de Dios por medio de Jeremías y les dice, quédense ahí quieticos. No importa que lo que ustedes estén viendo alrededor no sea agradable, ¿no? Una ciudad semidestruida, como que no hay mucho futuro. No importa lo que ustedes están viendo, quédense ahí, que yo voy a estar con ustedes, quédense ahí. Pero si ustedes deciden irse para Egipto, de una vez les digo, ni cuenten conmigo. Es más, el hambre que ustedes le tienen miedo aquí, ¿qué pasa allá? Los va a alcanzar. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? O sea, que ellos querían conocer la voluntad de Dios. Jeremías les sirvió. Recuerden que en ese tiempo, para uno conocer la voluntad de Dios, ¿qué necesitaba? Un profeta, ¿no? Porque ahorita no, ahorita nosotros aquí tenemos la palabra, pero en ese entonces ellos necesitaban un profeta que hablara con Dios y que Dios les dijera lo que Dios les dijo. Entonces, ¿querían ellos escuchar la voz de Dios? Claro que sí. Entonces, hermano, vea, a veces tratemos de llevar eso a nuestras vidas, ¿no? A veces uno quiere escuchar la voz de Dios o quiere uno saber cuál es la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué va a hacer uno cuando uno esté plenamente convencido de cuál es la voluntad de Dios? Acuérdense lo que hemos hablado aquí, ¿no? La única manera, ¿cuál es? Cuando usted en un caminar con Él, conociéndolo, usted sabe lo que a Él le gusta y lo que a Él no le gusta, lo que a Él le agrada y lo que no le agrada, ¿no? Ellos clamaron, ellos lo necesitaban, clamaron conocer la voluntad de Dios y Dios se les reveló a ellos su voluntad. ¿Estamos claros en eso, no? Entonces, ¿pero qué pasó? Capítulo 43. Bueno, nada más leamos el 42:19. Nada más para cerrar esa parte. Dice, Jehová habló sobre vosotros, oh remanente de Judá, no vayáis a Egipto, sabed ciertamente que os los aviso hoy. Como dice Jeremías, no vayan allá. Que quede constancia aquí, lo que les estoy diciendo, ¿cuándo? Hoy. Hermano, que quede constancia aquí y usted en el video, que todo lo que les he dicho hoy de la voluntad de Dios, ¿cuándo se los dije? Hoy, ¿no? Que quede constancia.
capítulo 43 dice: aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo todas las verdades de Jehová, Dios de ellos, todas estas palabras por las cuales Jehová, Dios de ellos, le había enviado a ellos mismos. Cuando Jeremías terminó de eso, dijo a Azarías, hijo de Osaías, y Johanán, hijo de Carea, y a todos los varones soberbios, dijeron a Jeremías: mentiras dices tú. ¿No te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir: no vayáis a Egipto para morar allí? Sino que Baruc, hijo de Nerías, te incita contra nosotros para entregarnos en manos de los caldeos, para matarnos y hacernos transportar a Babilonia. No obedeció pues Johanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra y todo el pueblo a la voz de Jehová para quedarse en la tierra de Judá, sino que tomó a toda la gente, a los oficiales y a todos, y adivinen qué, ¿se fueron para dónde? Se fueron para Egipto, ¿no? Más abajo, versículo 10. Y diles, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor. Bueno, obviamente les pasó lo que les tenía que pasar. Versículo 11, vendrá y asolará la tierra de Egipto a los que mueren y muerten, los que cautiverio. Bueno, les vino lo que el Señor ya les dijo que iban a venir. Entonces, ¿la gente quería conocer la voluntad de Dios? Sí. ¿Dios les reveló su voluntad? Sí. ¿Era lo que ellos querían? No. Al final la gente siempre trata, cuando las cosas que vienen de Dios y que uno sabe que son de Dios no son lo que uno quiere, ¿qué hace uno? Irse para otro lado, ¿cierto? Y cuando le llega la desgracia, aquello por lo cual ha sido advertido, ¿qué hace uno? ¿Por qué a mí? O uno en medio de su resignación, ¿qué dice? Así lo quiso Dios. Dios sabe lo que hace. Así es la gente, ¿o no? Así es la gente cuando te pide un consejo. Pastor, deme un consejo, ¿no? Bueno, yo te voy a dar un consejo conforme a la Escritura, ¿no? No te puedo dar un consejo mío, te hago lo que Dios creería que es la voluntad de Dios para tu vida, ¿no? Entonces la gente lo escucha. ¿Está bien? Muchas veces no es lo que la gente quiere escuchar. ¿Qué terminan de hacer con ese consejo? Entonces, ¿qué terminan por decirle al que le dio el consejo? Mentiras le estás hablando. Antes a este le fue bien, porque acuérdate el otro profeta, aquel que le dijo al rey que no subiera allá, y él dijo: este siempre me profetiza lo malo, métanlo preso. ¿Entiende? Mentira me estás diciendo, eso no es la voluntad de Dios. ¿Cómo va a querer Dios que nos quedemos en una tierra aquí deshabitada, un pueblo destruido? ¿Cómo va a querer Dios que hagamos eso? Bueno, si esa es la voluntad de Dios, o sea, y eso que esa gente obviamente tenían a Jeremías como un profeta de Dios, entonces sabían que era palabra de Dios. Amén o no. Y aún así, imagínense. Pero bueno, ¿no? ¿Qué lecciones podemos tomar ahí, hermanos? Muchas, ¿no? Acuérdense, Dios nos revela su voluntad, hermanos, y acuérdense de las tres cosas, ¿no? Que lo vimos allá en Jericó, de las aguas amargas. La gente tenía un problema, ¿se acuerdan? Y pidieron ayuda a ¿quién? ¿Cómo se llamaba el profeta? Eliseo. ¿Cuál era el problema? Las aguas eran amargas. Y entonces le dijeron a Eliseo: mira, esta tierra es preciosa, pero tiene un problema, las aguas son amargas. Entonces ellos tenían un problema, ¿ven? Entonces tuvieron la sinceridad ¿de qué? De reconocer que tenían un problema. Tuvieron la humildad ¿de qué? De pedir ayuda. Y después tuvieron la obediencia de hacer conforme a aquel que les dio el consejo. Ya saben que Eliseo les dijo: traigan unas barrijas de sal y todo eso, y sanó las aguas, ¿verdad? Entonces, muchas veces la gente tiene la sinceridad de reconocer que tiene un problema, digamos que puede trascender al nivel de tener la humildad de pedir ayuda, pero ya cuando pasa aquí decir: ¿y vas a obedecer a aquel que te está dando la ayuda? Ay, pastor, ahí es donde cuesta, mira cómo cuesta. Y entonces nosotros sabemos que si aquí no hay obediencia, ¿qué pasa? ¿Qué estamos bloqueando? La bendición. No hay bendición. Si no hay obediencia, no hay bendición. ¿Y si no hay bendición, qué hay? Maldición. Eso sí estaba más fácil. ¿Cierto que sí? ¿Estamos claros, hermanos, o no? Entonces, nada más eso, ¿no? Acuérdese, tenga la humildad nada más de eso, o sea, camine conforme a la voluntad de Dios. Dice la palabra en Amós 3:3, dice que si caminarán dos juntos, ¿qué pasa? Si no estuviesen de acuerdo. Entonces, si Dios te dice una cosa que a ti no te gusta, pues no van a poder caminar juntos. No pueden caminar juntos dos personas que no estén de acuerdo. No lo van a poder hacer, hermanos. Entonces recuerde, la voluntad de Dios es agradable, buena y perfecta, pero no necesariamente es algo que a nosotros nos guste. Pero como viene de Dios, está garantizado que es buena, agradable y perfecta. ¿Por qué? Porque en la mente de Dios solo ¿qué hay? Pensamientos de bien para nosotros. ¿Estamos claros, hermanos? Entonces, ¿qué le pasó a ese pueblo? Murieron allá en Egipto.
que querían ir a buscar allá. Entonces, ¿qué representa Egipto para nosotros? El pecado, nuestra vida anterior, ¿me entiendes? Entonces no baje a Egipto a pedir ayuda, no cometa el error de Salomón, que porque allá hay buenos caballos. Sí, pueden haber buenos caballos, pero no es lo que a Dios le gusta. ¿Estamos claros, hermanos? Vamos a ir a otro ejemplo muy rápido y muy conocido. Si quiere, vaya usted a Segunda de Crónicas 20:35. ¿Quedó claro ese ejemplo? La gente quería conocer la voluntad de Dios. Dios les dijo cuál era su voluntad. No era lo que la gente quería y al final la gente hizo, ¿qué cosa? Lo que le dio la gana. ¿Me entiende? Porque cuando a la gente no le gusta eso, entonces, ¿y qué hacen con el que viene trayendo el mensaje? Tú eres un mentiroso, hombre, tú no sirves para nada. Vamos a ir a otro ejemplo, hermanos. Segunda de Crónicas 20:35. Me regalan un amén si lo tienen ahí. Vamos a leer desde el 31. Me regalan, ¿qué dice el título? A ver si estamos ubicados. Resumen del reinado de Josafat, dice la palabra del Señor. Segunda de Crónicas 20:31 dice: así reinó Josafat sobre Judá, de 35 años era cuando comenzó a reinar, y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Sili. Dice el 32, y anduvo en el camino de Asa, su padre, sin apartarse de él, haciéndolo recto ante los ojos de Dios. Pero con todo eso, los lugares santos no fueron quitados, pues el pueblo aún no había enderezado su corazón al Dios de sus padres. Los demás hechos de Josafat, primeros y postreros, están aquí escritos. Bueno, todo eso. Pero el versículo 35 dice: pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad. O sea, si ese rey de Israel era dado a la impiedad, ¿cómo estaba la relación de Dios con él? Mala, ¿cierto? Acuérdense que Dios estaba disgustado con Israel y sí estaba bien con los de arriba, ¿no? ¿Cierto que sí? Entonces, dice, aún así, trabó amistad con ese otro. Dice, porque que era dado a la impiedad. Entonces dice que hizo con él, ¿qué cosa? Compañía para construir naves que fueran a Tarsis. Y construyeron las naves de Sión-Geber. Y entonces Eliezer, hijo de Dódaba, de Maresa, profetizó contra Josafat, diciendo: por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras, y tus naves se rompieron, y no pudieron ir ¿a dónde? A Tarsis, ¿cierto? ¿Para dónde quería ir este rey? O estos dos reyes que se unieron, hicieron un negocio, construyeron naves, ¿para dónde se querían ir? Para Tarsis o Tarsis. ¿Qué otra persona también quería ir a Tarsis? Jonás, ¿cierto así? Que era un sitio particularmente al que Dios no quería que fuera para allá. Dios le dijo que fuera ¿para dónde? Para Nínive, pero el hombre fue ¿para dónde? Para Tarsis o Tarsis, ¿cierto? Qué curioso, ¿ah? Entonces, ¿qué es Tarsis? ¿Qué tiene que ver Tarsis que Dios no quiere que la gente vaya allá? Bueno, es muy interesante, ¿no? Tarsis significa fundir o quebrar en pedazos, ¿no? Y en estos dos ejemplos que vimos aquí, Tarsis simboliza aquel lugar donde Dios no quiere que vayamos. Aquel lugar donde la gente va en contra de la voluntad de Dios. Entonces podría simbolizar todo lo que nosotros podemos hacer que Dios no quiere que hagamos. Es decir, todo lo que va en contra de ¿qué? De la voluntad de Dios. Amén. Entonces, y mire lo que significa Tarsis, que les dije, quiere decir fundir o quebrar en pedazos. Generalmente cuando uno quiere ir a su Tarsis, o sea, al lugar donde Dios no quiere que vayamos, al final, ¿qué resulta de todo eso? Sueños rotos, negocios desbaratados, familias destrozadas, relaciones rotas. Porque ¿qué quiere decir Tarsis? Quebrar en pedazos. Quiere decir Tarsis, ¿no? Entonces, ahora usted dirá, pastor, y si eso significa Tarsis y Dios no quiere que vaya allá, ¿por qué la gente se va a Tarsis? ¿Por qué? Aparte de lo que dice la palabra, ¿no? ¿Qué es lo que tuerce el camino del hombre? Orgullo, la necedad, sinónimos, pero hay un versículo que dice, la del hombre tuerce su camino. La insensatez. Lo mismo, ¿no? Una persona insensata es una persona irresponsable, terca, inclinada a mantenerse en su posición. Una persona terca es aquella que sabiendo que está mal se mantiene ahí, defiende su posición aunque sabe que está equivocada. Entonces la insensatez del hombre tuerce su camino y al final su corazón ¿qué pasa? Se levanta contra Dios.
O sea, por irresponsable se fue para Tarsis, y en Tarsis, como quiere decir, quebrantamiento en pedazos, le sale todo mal, y entonces al final, ¿qué dice? Dios sabe cómo hace todo. ¿Entiende? O sea, cuando uno dice Dios sabe cómo hace todo y te fue mal, como un, ¿cómo dicen aquí? Como un quebrado, te fue mal. Ahora, ¿a quién le gusta estar como un quebrado? A nadie, ¿cierto? Entonces, cuando tú estás como un quebrado, para la gente que nos ve afuera, utilicemos una palabra más elegante. Cuando la gente está en la inmunda, ¿cierto? Como más elegante. Entonces, están ahí, a nadie le gusta estar ahí, pero entonces uno dice, Dios sabe cómo hace todo. Al final, ¿a quién le está echando la culpa a uno? A Dios. Como tú eres soberano y como se hace siempre tu voluntad, entonces, pues, es tu voluntad. Saben que yo esté aquí aguantando hambre y llevando palo, ¿no? Pero la gente, ¿por qué? Porque es insensato, ¿no? O el que se desvía es porque va, ¿qué? Tras los deseos de su corazón. ¿Entiendes? No tras la voluntad de Dios, sino tras los deseos de su corazón. Entonces, hermanos, vean, si uno insiste en irse a su Tarsis o irse a un lugar donde Dios no quiere que vayamos, estas dos historias nos dan unos ejemplos tremendos, ¿no? Primero, acuérdate que esta gente se aliaron para ir a Tarsis, construyeron naves, armaron un buen negocio, y al final, ¿qué pasó con esas naves? Se destruyeron. Entonces, ¿se perdió qué? Se perdió platita. Entonces, hay pérdidas, hermanos. Cuando usted insiste en ir en contra de la voluntad de Dios, prepárese para perder. Hay pérdidas. Ahora, si son pérdidas materiales, por lo menos agradezca que es eso, nada más. Pero a veces hay pérdidas que son irreparables. Amén, hermanos. Cuando usted insiste a ir a un lugar al que Dios no quiere que vaya, a usted le va a tocar. Bueno, el Señor le dijo a Jonás, ve a Nínive, ¿cierto? Nada más le dijo, ve a Nínive. Pero Jonás vino, y para ir a Tarsis, ¿qué tuvo que hacer? Pagar un precio de un boleto, pagar el precio. Entonces, si usted insiste en ir a un lugar donde Dios no quiere que vaya, usted va a tener que pagar un precio. Y muchas veces son precios altos. Sí, son precios que se tienen que pagar. Muchas veces el precio es lamentable, hermano. Hay que pagar un precio, ¿no? Y lo más triste de todo es que Jonás no tuvo ningún problema en pagar ese precio. Entonces la gente, para huir de las cosas de Dios, a veces no tiene problema en pagar el precio, pero póngalos a hacer la voluntad de Dios y viera cómo les cuesta pagar el precio, por lo menos. Y el Señor ni siquiera le dijo a Jonás que pagara ningún precio, le dijo, ve a Nínive, como le dijo a Pablo, ¿vas a ir a testificar a dónde? A Roma. Y no le dijo, mira, Pablo, espera que te mande un giro ahí para que compre el tiquete. No, le dijo, vas a ir a Roma. ¿Cómo vas a ir? Yo no te voy a decir cómo vas a ir, todos sabemos cómo fue, ¿no? Pero Dios no va a decir así. Entonces, pero para ir a donde Dios no quiere que vayamos, la gente está dispuesta a ¿qué? A pagar el precio, ¿no? ¿Qué más? Ahora, cuando nosotros insistimos en ir a un lugar o a ir en contra de la voluntad de Dios, hermanos, perjudicamos a terceras personas. Si no, pregúntele a los marineros, aquellos que aceptaron a Jonás, por aceptar a una persona que iba huyendo de Dios, todo lo que les pasó, ¿no? Entonces, qué peligroso es andar con alguien que no está caminando bajo la voluntad de Dios. Peligroso, peligrosísimo. Amén, hermanos, ¿o no? Pero bueno, de todas formas la gente vaya. Entonces, hermanos, vean, ya para ir cerrando, estos minutitos que nos quedan, qué importante es que nos aseguremos, hermanos, que estamos haciendo ¿qué cosa? La voluntad de Dios, ¿no? Y recuerde, nada más, no lo vamos a poder saber si no cambiamos nuestra manera de ¿qué? De pensar, si no renovamos nuestro entendimiento, si no renovamos el espíritu de nuestra mente, ¿no? Entonces, como dice ahí Romanos 12:2, no se conforme a este sistema, nada más, no se deje llevar por lo que este sistema dice, no se deje llevar por las corrientes de este mundo. Si usted está caminando, todos nosotros, si estamos caminando, haciendo la voluntad de Dios, era lo que les decía ahorita, téngalo por seguro que Dios va a colocar en nuestro corazón lo que es agradable hacia Él, ¿no? Téngalo por seguro. Pero no lo va a hacer en cualquier corazón, tiene que ser un corazón ¿qué? Sensible a las cosas de Él. Y un corazón va a ser sensible a las cosas de Él en la medida en que en nosotros haya el mismo sentir que Él. Amén. Que nosotros tengamos la misma mente de Cristo, ¿no? Lo que usted ya conoce, ¿no? Entonces, vean, cuando usted está caminando haciendo la voluntad de Dios, recuerde que la voluntad de Dios es un estilo de vida, es un caminar, no son cosas así.
Lo que le suceda, cualquier cosa que le suceda, si usted está seguro o segura que está caminando conforme a la voluntad de Dios, cualquier cosa que pase, usted la va a aceptar con la satisfacción de saber que eso es lo que Dios anhela para usted. Amén. Porque si usted no está haciendo la voluntad de Dios, cualquier cosa que le pase, usted siempre va a verlo como una resignación, a ver la voluntad de Dios como algo que hay que aceptar, quiéralo o no lo quiera. Lo cual no hace parte o no caracteriza a una persona, a un hijo de Dios que camina haciendo la voluntad de Dios. ¿Me entiende? O sea, la voluntad de Dios no es algo para resignarse o que aceptarlo como un castigo, ¿no? Es un privilegio, es una meta. Es un orgullo que le debe dar a uno, un orgullo santo, saber que uno camina conforme a la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Entonces recuerden nada más, concluyendo, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, tiene un propósito de vida, pero no solamente es eso, sino que quiere que nosotros, ¿qué pasa? Lo cumplamos, que lo hagamos en medio de la obediencia. ¿De qué sirve que Dios tenga un propósito para nosotros, un plan establecido, si la gran mayoría no quiere meterse ahí, ¿no? Por eso es que el plan de Dios, la voluntad de Dios es que todos se salven, ojalá. Pero bueno, nosotros sabemos que como está el libre albedrío metido ahí, van a haber muchos que se van a perder, la palabra lo dice. Ahora, si usted está en ese grupo que decidió salvarse y le ha entregado su vida al Señor, trascienda al otro paso. Conózcalo con todo lo que eso implica, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Recuerde, Mateo 7:21, nada más piense en esto. No todo el que me dice Señor, Señor, ¿qué pasa? Entrará en el reino de Dios. Sino, ¿quiénes son los que van a entrar? Los que hagan la voluntad de Dios, ¿no? No todo el que dice Señor entrará en el reino de Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está, ¿dónde? En los cielos. Tenga eso presente, ¿no? Por más que usted pueda haber hecho cosas, porque acuérdate que esta gente llegó allá diciendo, hicimos milagros, profetizamos, hicimos de todo, era, yo iba a todos los discipulados, no me perdía un culto, todo eso lo hice. Pero bueno, el Señor te va a decir, pero es que no te conozco. Entonces, ¿quiénes son los que van a entrar? Los que hagan la voluntad de Dios. ¿Amén o no? Lucas 12:47, termino con Lucas 12:47, nada más para que dimensionemos de todo lo que hemos hablado en este tiempo. Dimensionemos la importancia de, primero, conocer la voluntad de Dios y hacerla, ¿no? Lucas 12:47 dice, aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, y no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, ¿qué pasa? Recibirá muchos azotes. Entonces, conocer la voluntad de Dios trae consigo una responsabilidad muy grande, hermanos. Aquel que conociendo la voluntad y no se prepara para hacerla, dice que va a recibir muchos azotes. Y yo me atrevería a agregar algo ahí que no está en la Biblia, pero yo me atrevería a agregar algo. Decir, recibirá muchos azotes y entonces allí será el lloro y crujir de dientes. Porque va a ser un tiempo en el que no habrá tiempo. Amén, ¿o no, hermanos? Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios. Qué importante es eso, hermanos, que sepamos y entendamos que estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios y no simplemente nos resignemos a que como estamos aquí, entonces se hará lo que Dios quiera. No, se hará lo que Dios quiera en la vida de cada uno en la medida que cada uno quiera caminar en respuesta a lo que Dios quiere, ¿no? La voluntad de Dios, por más que exista, que esté ahí, no se va a hacer, no se va a aplicar en la vida de una persona si esa persona no quiere caminar en línea a la voluntad de Dios. Y ya sabemos que para caminar haciendo la voluntad de Dios necesitamos dos cosas. Primero, entregarle nuestra vida a Él y entrar en todo ese proceso para que se cumpla la primera parte, que es que Él anhela que todos se salven. Y después entrar en el proceso. Efesios 4:22, Efesios 4:23, Efesios 4:24, despojarse, renovar, revestirse, renovar el entendimiento, conocer al Señor, meter pensamientos, no poner fundamento sobre fundamento, arrancar, sembrar, derribar, edificar, para que tengamos la mente de Cristo. Y entonces cuando tengamos la mente de Cristo va a haber en nosotros el mismo sentir que hubo en Él. Y entonces como va a haber el mismo sentir que hubo en Él, vamos a caminar como Él anduvo porque permanecemos en Él, ¿no? Todo eso, hermanos, hace parte de hacer la voluntad de Dios. Entonces es mucho más que decir, se hizo la voluntad de Dios. No,
No piense que se hizo la voluntad de Dios, piense que usted está viviendo conforme a la voluntad de Él y por eso se están haciendo las cosas que Dios considera que son buenas, perfectas y agradables para la vida de cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu palabra, por la oportunidad que hemos tenido hoy de meditar en torno a este tema, Señor. Tu voluntad, Señor. Que se haga tu voluntad en mi vida, sí, pero yo tengo que estar dispuesto a caminar conforme a esa voluntad, Señor. Y empieza, obviamente, entregándole mi vida al Señor. O sea, si hubiera alguna persona hoy aquí en este lugar o ahí en el video, donde usted, digamos que lleva tiempo en una iglesia o algo así, y usted cree que ha caminado conforme a la voluntad de Dios, pero ni siquiera conoces cuál es la voluntad de Dios, has vivido engañado, ¿no? O sea, estás viviendo la voluntad de Dios más como una resignación, como algo que hay que aguantar y soportar, y no lo estás viviendo como esa satisfacción de saber qué es lo que Dios anhela para ti, algo bueno, agradable y perfecto, ¿no? Pero eso solamente lo vas a poder hacer en la medida en que tú entres en un proceso de renovar el espíritu de tu mente, ¿no? Como dice Romanos 12:2. Ahora, si usted nunca le ha entregado su vida al Señor, peor todavía, peor. Usted ni siquiera conoce a aquel Dios al cual a veces de una manera religiosa, porque conocemos personas que no tienen nada que ver con Dios, que dicen, bueno, se hizo la voluntad de Dios, o Dios así lo quiso, o bueno, ni siquiera así. ¿Se hizo la voluntad de quién? Del de arriba. Se hizo la voluntad del de arriba. Hay gente que habla así, ¿no? Falta de respeto. O sea, usted más que nadie necesita entregarle su vida a Cristo, ser limpiado y entrar en ese proceso de renovar su entendimiento para que usted pueda comprobar, eso deje de ser una fantasía, hipótesis, ideas, y usted pueda comprobar que la voluntad de Dios buena, santa y perfecta es una realidad en la vida de cada uno de los que ya sabemos y estamos convencidos de que así es. Así es que si ese es el caso suyo, hombre o mujer, que nunca le has entregado tu vida al Señor o que se la has entregado y te quedaste ahí estancado, haciendo la voluntad de tu carne, no la voluntad de Dios, vuelven a entregar tu vida a Él, pero de una manera genuina, entra en el proceso. Y ahí donde está, dile, Señor Jesús, en este día escuché tu palabra, Señor, y hoy entendí, Señor. Hoy entendí que realmente necesito dar ese primer paso del proceso, Señor, de entregarte mi vida a ti, permitir que tu sangre me limpie, Señor, entrar en esa comunión y caminar contigo para conocerte, Señor. Y que en la medida que yo te conozca, mi estilo de vida vaya cambiando y vaya cambiando más acorde a lo que tú esperas, de acuerdo a tu santa voluntad, Señor. De que yo no solamente me salve, sino que te conozca para amarte, servirte, todo lo que ya sé y hoy entendí. Por eso arrepentido hoy, como nunca antes arrepentida, Señor, yo clamo a ti, para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado y tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor. Y que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra, Señor. Yo sé que te voy a encontrar, te voy a conocer, amar, servir, todo lo que hoy se ha expuesto, Señor. Todo eso lo sé ya. Pero sobre todo yo quiero de aquí en adelante que se marque un antes y un después en mi relación contigo, Señor. Que yo pueda ser testimonio vivo de que hay poder en ti para transformar vidas, Señor. Bendigo yo este momento, Señor, que decidí venir a este lugar o ver este video, porque empecé a verlo sin ti, pero ahorita te recibo, Señor, como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos. Bien, si usted hizo la oración, bueno, felicitarle una vez más. Bueno, una vez más no, si es que la ha hecho varias veces, que no dudaría que hay gente que ha hecho la oración varias veces, pero si usted la ha hecho, felicitarle, ¿no? Espero que haya sido genuinamente, porque si genuino ha sido tu arrepentimiento, genuino ha sido el perdón que has recibido y genuino es el nuevo nacimiento que has tenido, pero que puede marcar de aquí en adelante una nueva vida en Cristo para ti, ¿no? Si en algo te podemos ayudar, la Iglesia Cristiana Efesios 4:23, Cartago, costado norte de las ruinas, Centro Comercial El Dorado. Estamos todos los domingos a las 10 de la mañana aquí y nos reunimos en el centro comercial, salón principal, ¿no? 8772-5957, mi número, Pastor Eber Molina, 8842-2408, Pastor Tibor Mesaros. Cualquiera de los dos números te podemos ayudar, ¿no? Que el Señor te bendiga, un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.